personaje, Donald Trump, que a su vez está en el marco de un conjunto de personajes que están diciéndonos algo alarmante hoy, ¿no? Bolsonaro, por ejemplo, ¿no? Cuando lo miramos un poco más de cerca, que tienen algunas cosas en común y son parte de un conjunto mayor, ¿no? Ese conjunto mayor, a mí una de las cosas que me trae es una preocupación interesante para pensar lo alternativo, para pensar las estéticas fuera de los marcos hegemónicos que solíamos pensar. Veníamos acostumbrados a pensar que quien domina los medios tradicionales, sobre todo con su lógica tradicional de superproducción, de comunicación masiva, hiperproducida, con efectos especiales, con si es ficción los mejores actores, si es documental los mayores equipos y el despliegue de cámaras, todo eso que es a lo que nos ha acostumbrado la gran producción audiovisual en el mundo, desde Estados Unidos y no solo, también si vamos a Brasil otra vez, un Globo y su enorme capacidad de producción, todo eso, a eso solíamos contraponerle desde otros lugares estéticas a veces más austeras o a veces muy potentes, pero nuestra arma era la creatividad, no íbamos a poder competir con eso, no debíamos ni siquiera intentarlo porque en realidad por ahí podíamos perder la batalla de tratar de parecernos y terminar pareciéndonos mal a eso. Ahora lo que aparece es que esa alternatividad también está en otros lugares, ¿no? En pensamientos de extrema derecha, como por ejemplo los que estamos viendo en el caso de Trump en Estados Unidos, de Bolsonaro aquí en Brasil y en muchos países europeos donde empiezan a emerger figuras como estas. En América Latina no son los únicos. Ya habíamos tenido muchos años atrás fenómenos un poco parecidos, podríamos decir, con un Fujimori, por ejemplo, que arriba de un tractor hizo una exitosísima campaña en Perú y que hasta ahora pesa en la política de su país. Es decir, que lo alternativo desde la comunicación por sí mismo no alcanza a decir tanto. Solo decir que quien usa una estética pobre desde redes sociales ahora o antes desde el muro pintado como principal medio de campaña política. En fin, esto ha cambiado con el tiempo. Eh, Parecía patrimonio de la izquierda, hoy no lo es. ¿No? Cuando vimos, por ejemplo, el triunfo de Bolsonaro, el minuto de la primera vuelta sobre todo, ¿no? Su video quejándose además de un resultado que le había favorecido, pero que no lo satisfacía del todo porque no había ganado primera vuelta, con el que iba a ser su ministro de Economía al lado, era una estética terrible, pésima, ¿no? Esa escena creo que es muy llamativa. Y esa porque la vimos todos, pero en realidad antes que eso así había sido su campaña y así fue después y así parece seguir siendo y Trump ha hecho algo relativamente parecido, ¿no? Distinto pero parecido. Por supuesto detrás de eso también hay procesos de manipulación impensados que también estuvieron presentes, el caso de Cambridge Analytica en el caso de Estados Unidos, y de algo que podría ser parecido en el caso de Bolsonaro no lo tenemos claro, no hay una demostración clara de esto, pero las falsas noticias que siempre existieron están jugando un papel multiplicado a un punto que no nos podíamos imaginar, ¿no? Porque además ahora hay una fabricación a escala enorme de eso y con una capacidad de manipulación muy grande. El ejemplo de Cambridge Analytica es el direccionamiento específico, ¿no? A quién llega exactamente qué. Ese es el gran esfuerzo. Además de decir algo, en muchos casos falso, es decírselo precisamente a quien hay que decírselo, eligiendo muy bien la clientela, algo que los medios masivos hacían mucho peor, digamos, esa segmentación tan precisa. Pero también la posibilidad de fabricar a gran escala falsas noticias que tienen apariencia de verdaderas. Por ejemplo, supuestos periódicos recién editados que publican algo en su tapa y que circulan por internet y descubrimos que hay quienes se dedican a fabricar uno tras otro estas cosas. Bueno, todo ese aparato detrás es una de las primeras cosas que me trae esto, ¿no?
Incluso la fabricación de la imagen más precisa del líder. Macri ha hecho esto en Argentina también, con recursos que también la izquierda usaba antes, ¿no? Tocar la puerta del vecino, en fin, ¿no? Toda esta cosa de la cercanía, ¿no? Esta política de cercanía. Eh, Esto me parece que nos lleva a repensar también desde otros lugares qué es lo alternativo, alternativo respecto a qué quiere decir eso, cómo se construye, qué alternatividades construimos, ¿no? Que en ese sentido, aquí por ejemplo en nuestro equipo de investigación, uno de los equipos con los que trabajo, hemos tratado de pensar mucho sobre eso, qué sentido le damos al propio término alternativo, qué alternatividades hay detrás, ¿no? Y cómo recuperamos o no un sentido político profundo en esa alternatividad, donde una parte muy importante está en la construcción desde abajo, pero reconociendo que construcciones de abajo hay muchas. También hay populismos de derecha que justamente se han construido de abajo por ser populistas, ¿no? Y tenemos larguísima historia en América Latina. No empezó ahora esa película, ¿no? Lo que sí ahora tiene recursos, usa recursos que no usaba antes.